Sean bienvenidos. En esta ocasión, en este tutorial, vamos a trabajar con lo que es el tema de notificaciones. Para ello crearemos una nueva aplicación con una MTView Activity y la llamaremos tutorial notificaciones. Utilizaremos la API mínima, en este caso 21, API 21 para el ejemplo, y vamos a crear el proyecto. El lenguaje de programación va a ser Kotlin. Creamos la aplicación y en este caso vamos a utilizar solamente un botón para poder abrir la notificación o ver la notificación, y después de ello pues ya trabajar con lo que son las notificaciones en nuestro dispositivo móvil y hacer una serie de configuraciones para resolver problemas comunes que se tienen cuando se trabaja con diferentes versiones de Android o dispositivos móviles con diferentes versiones de Android. En este caso ya tenemos la aplicación en blanco creada. Tenemos acá nuestro archivo de la main activity, nuestro manifest, y ya podemos trabajar en el ejercicio. No necesitamos agregar ninguna dependencia extra, solamente agregar ciertos permisos de trabajo para lo que es la aplicación. Bien, lo primero que vamos a cambiar para el ejercicio, para hacerlo rápido, es en este caso quitar el text view. Vamos a ponerle como un botón. En este caso las propiedades son casi iguales, así que solo le vamos a cambiar estas propiedades. Ver notificación. En este caso, lo que vamos a hacer con la notificación va a ser programarla para que aparezca programada de acuerdo a un periodo de tiempo en específico, o también para que sea instantánea. En este caso vamos a ponerle un ID al botón porque lo vamos a utilizar en nuestro código, ¿verdad? En este caso sería botón o btn, en este caso notificación. Vaya. No le vamos a modificar nada más al botón, simple y sencillamente necesitamos un botón con el cual ejecutar la notificación para el ejemplo. Bien, ya tenemos lista nuestra activity. En este caso usamos la main, la vacía, que tenía el hola mundo, y nos vamos a configurar ahora los requerimientos para nuestra aplicación. ¿Cuáles son? Necesitamos modificar el Android Manifest para agregar los permisos que necesitaremos en este tutorial. Y en este caso, los permisos necesarios podría ser, si solo vamos a trabajar con la notificación, necesitaríamos el permiso de post notifications para cuando trabajamos con una versión de Android, en este caso superior a la API 33. Bien, ¿cuál es el problema con esa notificaciones en esa versión de Android? Que si nosotros utilizamos un dispositivo móvil que tenga esa versión o posteriores, pues el permiso hay que establecerlo de manera explícita a la aplicación. Y con versiones anteriores de Android, los permisos los permisos de notificaciones se manejan de manera diferente. Se manejan prácticamente una opción de notificaciones del sistema operativo y no en sí un permiso individual para cada aplicación, sino que es como una lista de aplicaciones que tienen permitido usar notificaciones o no. Después eso cambió a las nuevas versiones de Android y pues por esos motivos que necesitamos crear este permiso para configurarlo más adelante. También este tutorial va a mostrar cómo trabajar con lo que son las notificaciones, pero mediante alarmas o una alarma establecida. Así que vamos a poner otros dos permisos. Schedule el exact alarm sería uno. A este permiso no nos lo va a solicitar en sí directamente cuando ejecutamos la aplicación, pero sí lo va a establecer, ¿verdad? Para la aplicación, para que se puedan utilizar los permisos, las alarmas programadas, por así decirlo. En la versión de Android
14, o sea, la última versión de las últimas versiones en adelante, hay problemas con estos permisos, así que por ese motivo se tiene que hacer unas configuraciones adicionales. Así que vamos a poner la versión mínima, la versión máxima, perdón, del SDK para este permiso y le pondremos la API 32 para evitar problemas, ¿verdad? Bien, otro permiso que necesitamos sería el permiso de uses, uses en este caso, use exact alarm. Vaya, por si la aplicación nos da algún problema con diferentes versiones de Android a la hora de querer establecer las alarmas, ¿verdad? O las alarmas que vamos a programar. Básicamente vamos a programar una notificación que se programe dentro de un broadcast receiver que va a programarlo como que fuera una alarma para que aparezca esa notificación en un horario, digamos, posterior, por ejemplo, dentro de 15 minutos o 20 minutos y así. Entonces, por eso necesitamos estos permisos. Después vamos a seguir modificando el Android Manifest porque le vamos a agregar, por ejemplo, el Broadcast Receiver. Lo tenemos que escribir acá la declaración o registrarlo en el Android Manifest, pero todavía no lo hemos creado. Así que vamos a proceder ahorita a crear el Broadcast Receiver, que sería el encargado de enviar o programar lo que es la notificación que vamos a hacer programada con tiempo, ¿verdad? Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Nos vamos aquí al paquete donde está Main Activity y vamos a crear un nuevo archivo Kotlin, de una nueva clase de Kotlin y le vamos a llamar alarma notificación. En este caso le damos Enter y ya tenemos acá nuestra clase, ¿verdad? Vacía. Pero necesitamos en este caso que esta clase sea un Broadcast Receiver. Así que le vamos a hacer herencia. Broadcast Receiver. Y pues ya se importó la librería y ya se utilizó acá el Broadcast Receiver. Dice que tiene que ser inicializado, nos da errores porque hay que implementarle un método y otras cosas, ¿verdad? Así que ahorita vamos a configurar lo que hace falta para que este, en este caso, esta clase ya funcione y trabaje en lo que debe trabajar. Bien, aquí hace falta ponerle lo que son las llavecitas y ahora ya me tira otro mensaje. Podemos observar acá que lo que está solicitando es que le implementemos unas funciones miembro que son obligatorias, por así decirlo, para un broadcast receiver. En este caso le damos implementar miembros y sería solamente una función, un receive. Le doy OK y ya tengo la función onReceive lista para poder programarla. Bueno, aquí adentro vamos a programar todo eso. ¿Qué hace falta? Pues el Broadcast Receiver lo podemos en este caso trabajar acá y vamos a agregarle lo que son unas variables que vamos a trabajar en el ejercicio. Aquí tres variables. En este caso vamos a poner título. Serían tres variables. Vamos a poner título, mensaje corto o texto corto y texto largo. En este caso texto corto, corto y texto largo. Estos datos los vamos a utilizar más adelante. Entonces en este caso, bien, cuando nosotros utilizamos el onReceive, vamos a recibir un contexto y vamos a recibir un intento también. De cuando llamemos a esta clase y pues estemos trabajando con ella. Vamos a recibir esos datos y necesitamos que en este caso este método trabaje con las variables que vamos a tener aquí en la clase, las inicialicemos, ¿verdad? ¿Cómo las vamos a inicializar? Pues vamos a recibir datos cuando hagamos la creación del intento que va a ser el encargado de abrir o programar la notificación, ¿verdad? Así que en este caso sería título
sería igual a intent, el intento que vamos a recibir a este intent, punto get string extras, y vamos a recibir un atributo, por así decirlo, un parámetro llamado título. En este caso sería igual que este nombre, ¿verdad? Pero lo vamos a recibir y en este caso lo vamos a convertir a string, ¿verdad? Para poder utilizarlo acá una vez ya en esta parte del programa. Haremos lo mismo con otros dos datos. Serían en este caso el texto corto y el texto largo. Vamos a poner aquí texto corto y vamos a recibir texto largo. Básicamente esto lo recibimos con variables que cuando llamemos al intento vamos a utilizar put extras para poder enviar datos mediante estas tres variables de lo que es la activity hacia acá, ¿verdad? La activity de main, desde acá. Vamos a recibir tres datos. Bien, eso sería básicamente lo inicial y luego llamamos al método que se encarga de crear la notificación. Vamos a llamarlo crear notificación. En este caso, o programar notificación, podemos ponerle cualquiera de esos dos nombres. Eh, Vamos a ponerle programar, programar notificación. Vaya, y ahora implementamos este método. Creamos, perdón, este método o función. Aquí tenemos la función programar notificación. Como vamos a utilizar ciertos elementos importantes, por ejemplo, funciones y todo eso que requieren pues el contexto de la aplicación, recordamos que acá no estamos adentro de lo que es no estamos adentro de ninguna activity. Entonces por eso vamos a recibir el contexto acá como un parámetro. Vamos a ponerle acá el contexto como un parámetro. Context, que sería este contexto básicamente. Lo recibimos como parámetro y se lo mandamos a la función. Y vamos a implementarle en este caso el parámetro a la función. Aquí ya se modificó automáticamente y ya tenemos el parámetro en la función ya implementado. Entonces ahora ya podemos utilizar el contexto para todo lo que es nuestro código, ¿verdad? De la función. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una variable notificación. Va a ser igual, en este caso, a notification compat. Y en este caso vamos a poner punto builder. Bien, entonces vemos que en el caso del builder nos pide el contexto y nos pide otro parámetro. Cuando yo pongo coma acá, vamos a observar que nos pide un channel ID, que básicamente es un string que vamos a utilizar nosotros como para identificar esta notificación, ¿verdad? ¿Por qué canal estamos enviando la notificación o algo que nos represente a la aplicación? A la hora de hacer la programación de la notificación con el broadcast receiver. Recuérdense que en este caso estaríamos utilizando un servicio ya de Android, así que vamos a crear un companion object aquí para poder crear esas variables que nos van a solicitar estos métodos. Vamos a utilizar dos variables, básicamente, dos constantes, perdón. La primera sería notification ID, y le vamos a poner el valor de 1, un valor entero. Y otra sería const val channel ID. Estos son datos prácticamente que a partir de ciertas versiones de Android se piden, pues, ¿verdad? Vamos a ponerle ejemplo. Se piden entonces sin configurar este tipo eh, de, de- de parámetros, no aparecen las notificaciones o no se pueden establecer. En versiones más viejitas de Android, pues esto no es necesario, pero como hay que hacer compatibles las notificaciones para diferentes versiones,
por eso que tenemos que poner esta información también. Bueno, lo que nos pedía era este dato, un channel ID. Y pues si ya lo ponemos acá, que es el que nosotros vamos a ocupar en el programa, ¿verdad? Eh, Luego, ¿qué más necesitamos saber? Necesitamos pues establecer, aparte del channel ID, otros datos. ¿Qué datos? Sería en este caso el icono, el título, ejemplo, ¿verdad? Icono, título. Necesitaríamos, por ejemplo, vamos a ponerlos uno por uno primero. Set icon, small icon. En este caso, el icono puede ser un icono, digamos, de los que tenemos disponibles en Android. Pero si nosotros ponemos R. Por ejemplo, drawable punto, nos van a aparecer acá algunos objetos que podemos utilizar. Por ejemplo, IC, con IC empiezan los iconos, con el texto IC. Agarremos uno, por ejemplo, IC, guión bajo, eh, por ejemplo, aquí no aparecen, si se fijan, no aparecen todos, aparecen unos cuantos. Miren, si nosotros ponemos el nombre de uno conocido, pues no nos aparece, pero aquí podemos agregarle la palabra Android primero, Android, en este caso, punto R, punto, drawable, punto, IC, y tenemos acceso a más iconos. Podemos observar que tenemos muchos más iconos que los que teníamos antes. Agarramos uno de ejemplo, cualquiera. Por ejemplo, agarremos este, solo por poner un icono de ejemplo. Bien, en este caso, vamos a poner otra propiedad, set content title. Este sería el título de la aplicación. Aquí iría un texto, pero nosotros ese texto lo vamos a sacar de esta variable, que teníamos declarada en la clase al inicio. Otro sería set content, content, set content. En este caso, text. Aquí está la función set content text. Le vamos a poner el texto corto. Ya les voy a explicar para qué es esto. Por el momento dejaremos solo esas dos. Y luego vamos a agregarle otra opción. Ahora, en este caso, para versiones viejitas de Android, tenemos que establecerle la prioridad a lo que es el mensaje. Aquí es donde cambian mucho las cosas en diferentes versiones de Android. Aquí sería, por ejemplo, Notification Compact. De Notification Compact vamos a poner punto priority default. Agarremos la prioridad. Tenemos high, low, max, min, etcétera. Pero vamos a utilizar la prioridad por defecto. ¿Y para qué versiones? Esto es para Android 7.1 y versiones anteriores. Para esas versiones se utiliza, en este caso, lo que es el priority de acá. Para versiones más posteriores, sería, y versiones anteriores, ¿verdad? Y para versiones posteriores, se utiliza lo que es el dato del channel que les mencionaba hace un momento, ¿verdad? Eh, en este caso, se utiliza el channel, que sería en donde se configura la prioridad. Pero el channel lo vamos a configurar más adelante, y la prioridad que se configura ahí se pone con otro formato. No se pone con esto, ¿verdad? Con este formato que ven acá. Entonces, esto es por cosa de compatibilidad, ¿verdad? Ahora vamos a ponerle punto build, y en este caso ya con esto vamos a crear prácticamente la notificación que estábamos armando, ¿verdad? En el ejercicio. Aquí sigue la función, así que vamos a crear el resto. Vamos a crear otra variable. Vamos a alinear esto un poquito.
para que quede bien ordenado. Creamos otra variable que sería el manager igual a context punto en el get system service. Vamos a crear en este caso el servicio de notificación context punto. En este caso utilizaremos el notification service. Aquí podemos ver que hay alarm service, etcétera. Hay un montón de servicios en este caso que se pueden utilizar, pero en este caso nosotros vamos a hacer el de notification service as notification manager, ¿verdad? Lo vamos a utilizar como notification manager y ahorita vamos a ya a configurarlo, ¿verdad? Manager punto notify y en este caso le vamos a pasar los parámetros que necesita la notificación, dice acá, y el ID de la notificación. Aquí podemos ver del ID y el texto de la notificación. El ID es la otra propiedad, la otra constante que habíamos puesto por ponerle un dato. Esto es para no ponerle un dato, por ejemplo, aquí, digamos, estático, ¿verdad? eh, que no podemos controlar en otras llamadas de la aplicación. Lo dejamos básicamente como una constante y esa constante es la que vamos a utilizar para ser un poco más ordenado. Y la notificación es la que acabamos de configurar con los mensajes de texto y todo lo que tiene que llevar. Vaya, listo. Ahorita ya tenemos básicamente este código hecho acá. Eh, Vamos a probar si en este caso a configurar la llamada, que sería lo otro que necesitamos, pero eso ya lo programamos en Main Activity. Vámonos a Main Activity y vamos a programar el resto del código del ejercicio. Las notificaciones necesitan permisos, como les dije, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado a la hora de trabajar con ellas porque necesitan permisos y necesitan que se configure un montón de cosas, ¿verdad? Vaya, para empezar vamos a probar el ejercicio con una versión viejita de Android, con un dispositivo móvil emulado, con una versión antigua, en donde no se requiere tanto permiso y tanta cosa, para que veamos si la notificación ya funciona y luego vamos a ir viendo en otras versiones posteriores, ¿verdad? Bien, vamos a referenciar el botón eh, en este caso, el botón que utilizamos para la notificación, que el que vamos a darle clic, botón notificación, va a ser igual a find view by ID y sería en este caso, eh, vamos a probar si nos funciona sin ponerle específicamente un tipo de recurso, ¿verdad? r.id.btn notificación. Quiero ver, siempre nos tira, sí, nos tira siempre el error, así que vamos a especificarle que el recurso es de tipo button para que funcione correctamente y vamos a agregar en este caso la dependencia, ¿verdad? Control Enter y tenemos ya la clase botón importada. Ahora vamos a ponerle un evento, botón notificación, punto, y vamos a ver acá, sí, vamos a ver, botón notificación, punto, set, veamos, aquí hay un detalle, widget button, estamos bien, guardamos los cambios en el proyecto y veamos acá, botón notificación, punto, estamos queriendo agregar el evento click, ¿verdad? Para que funcione.